Un saludo a todos. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio sobre una función cuadrática. Y la función de esta ocasión es la siguiente: f de x igual a 2x al cuadrado menos 4x menos 1. Y de esta función vamos a extraer todos sus parámetros, tales como el vértice, dominio, rango, eje de simetría, raíces, monotonía, pues y también el gráfico. Vamos a empezar entonces con el vértice de esta función cuadrática, que tiene pues sus coordenadas pues x y y. Recordemos que el vértice de una función cuadrática es el punto más alto o más bajo de la función, dependiendo obviamente pues de su concavidad. Bien, entonces para encontrar la coordenada en x de este vértice planteamos pues la siguiente expresión, que es igual a menos b sobre 2a. Ahora sabemos que en nuestro ejemplo, en nuestro ejercicio, el coeficiente a en este caso vale 2. Recordemos que es el coeficiente del término cuadrático, que como observamos pues es 2. El coeficiente b sería pues menos 4, que es el coeficiente del término lineal. Y el coeficiente c es menos 1, que es justamente pues el término independiente, que sería en este caso menos 1. Entonces reemplazamos aquí los valores de a y b en esta expresión que tenemos en la parte de acá. Y nos quedaría pues de esta forma. Aquí tenemos una multiplicación que realizar. Nos queda así. Aquí luego simplificamos estas dos cantidades. Y al haber aquí un doble signo menos, pues se convierte en positivo. Entonces la coordenada en el eje x del vértice es justamente 1. Ahora, para hallar la coordenada en el eje y, lo que hacemos es reemplazar esta coordenada en x, que es 1. La reemplazamos pues en esta expresión que tenemos en la parte de aquí, en todas las x, y quedaría pues de esta forma. Hacemos las operaciones aquí, 1 al cuadrado, y por 2 nos daría pues obviamente 2. Acá multiplicamos pues menos 4 por 1, nos quedaría pues menos 4, y el menos 1 bajaría igual. Este menos 4 menos 1 nos daría entonces menos 5, y menos 5 más 2 nos daría pues menos 3. Por lo tanto, la coordenada en el eje y del vértice es menos 3. Bien, entonces ya tenemos entonces las coordenadas del vértice, que serían en este caso pues el punto 1 y menos 3. Este vértice es realmente muy importante en esta función cuadrática, puesto que a partir de este vértice podemos sacar otros parámetros más, como veremos ya más adelante. Vamos con el dominio y el rango de esta función. Y el dominio, pues recordemos que son los valores para los cuales la variable x, para los cuales está definida la función en la variable x, ¿no? Por lo tanto, pues en este caso, por definición, decimos que el dominio de una función cuadrática son los números reales. Es decir, que la x puede tomar cualquier valor, cualquier número real. Ahora, ¿qué ocurre con el rango? Para el rango vamos nosotros a considerar dos aspectos de aquí de esta función. Primero, pues es la coordenada en y del vértice, que justamente es menos 3. Y vamos a tomar en cuenta el coeficiente del término cuadrático, que en este caso pues es 2. Bien, entonces decimos que este coeficiente cuadrático es 2, es mayor que 0. Por lo tanto, si es mayor que 0, el bosquejo de esta función, de la gráfica de esta función, de esta parábola, sería de esta forma. Es decir, que se abre hacia arriba, en donde pues este valor, esta coordenada en y del vértice, que es pues menos 3, estaría ubicada en esta forma, en esta parte de aquí. Bien, y podemos ver gráficamente que los valores de y para los cuales está definida esta función serían los valores mayores que el 3, puesto que esta rama se abre hacia arriba. Obviamente si esta rama se abriera hacia abajo, pues serían los valores menores que menos 3, ¿verdad? Entonces en esta parte podemos establecer que el rango de esta función es entonces los valores desde el menos 3 hasta el más infinito, puesto que como vimos esta rama de parábola se abre hacia arriba. Bien, vamos ahora entonces con el eje de simetría. Recordemos que el eje de simetría es una recta paralela al eje y, que divide pues a la parábola en dos partes simétricas. Bien, ahora para el eje de simetría vamos a tomar en cuenta la coordenada en x del vértice, que es justamente pues este valor de 1. Bien, y decimos entonces que la ecuación del eje de simetría es justamente la recta x igual a 1, que sería una recta vertical paralela al eje y. Bien, pasamos ahora entonces a las raíces de esta función. Y las raíces pues recordemos que son los cortes de la parábola con el eje x. Y sabemos entonces que cuando la rama de parábola corta al eje x, el valor de y viene a ser entonces 0. Por lo tanto, lo que hacemos es igualar esta expresión ya que tenemos en la parte de aquí. La igualamos a 0 y resolvemos esta ecuación cuadrática, ¿no? Bien, dado que esta ecuación pues no es factorable, aplicamos pues la fórmula general, que es la siguiente. Y aquí vamos a reemplazar los valores de a, b y c que tenemos en la parte de aquí, ¿no? Esto vamos a reemplazar en esta expresión de aquí, en los valores de a, b y c. Entonces, de esta parte el reemplazo de valores. En la siguiente parte hacemos las operaciones que están aquí,
¿sí? Tanto este menos con este menos, pues se hace obviamente aquí positivo, como vemos. Este menos 4 al cuadrado, pues se hace 16 positivo. Aquí 4 por 2 y por 1, pues daría pues menos 8. Y este menos, con este menos nos daría más. Bien, luego en el siguiente paso vamos a sumar estos dos valores, nos quedaría pues raíz de 24. Luego este 24 lo podemos poner como el producto de 4 por 6. Eso me permite entonces sacar la raíz de este 4. ¿Sí? Sería pues de esta forma. Se ubica en la parte de acá este 2. Y aquí en esta parte podemos simplificar tanto este 4 con este 2 y con este 4 de acá. Sacando pues obviamente la mitad en ambos casos. Nos queda de esta forma. Y aquí sí lo que podemos hacer aquí es ahora ya sacar las dos raíces de esta función cuadrática. La primera raíz sería con el signo positivo. Y la segunda raíz en x2 sería con el signo negativo. Bien, entonces ya tenemos aquí las raíces de esta función. Es decir, los cortes de la parábola con el eje x. Bien, vamos a pasar entonces al gráfico de esta función cuadrática y vamos a poner aquí los valores que hemos encontrado justamente pues en el eje de coordenadas. Entonces tenemos el vértice cuyo punto era pues el 1 y menos 3. El punto 1 ubicamos en el eje x y el menos 3 en el eje y, esta parte de aquí. Entonces el vértice vemos que es en esta parte de acá. Es decir que el punto más bajo de la función está justamente en 1 y menos 3. También sacamos ya las raíces de esta función, la raíz 1 y la raíz 2. Ahora en esta parte para poder graficar estas dos raíces, lo que hacemos es encontramos en la calculadora un valor aproximado de este, ¿no? Para poder pues representarlo en la gráfica. Entonces la raíz x1 sería un valor aproximado de 2,22. Lo ubicamos ese valor en el gráfico y aquí está ubicado pues justamente x1. De igual forma la segunda raíz equivale pues a menos 0,22 y está ubicado en esta parte de acá, la raíz 2. Además conocemos pues el eje de simetría, que como dijimos era la ecuación x igual a 1. Quiere decir entonces que por ese 1 pasa pues una recta paralela al eje y. Y esa va a ser entonces el eje de simetría de esta gráfica. Algo que también nos puede servir aquí para poder encontrar un gráfico es justamente aliar el corte con el eje y. Y decimos entonces que cuando la parábola corta al eje y, el valor de x es justamente 0. Por lo tanto, para hallar ese corte con el eje, lo que hacemos es reemplazar este valor de x que vale 0 en esta expresión de acá. En todas las x reemplazamos el valor de 0. Nos quedaría de esta forma. Eso me permite entonces que estos dos términos se cancelen. Y nos queda pues que f de 0 es igual a menos 1. Por lo tanto, la parábola corta al eje y en el valor de menos 1. Es decir, en este punto que se encuentra en la parte de acá. Bien, de esta forma entonces ya podemos hacer el gráfico que sería de esta manera. Una parábola que se abre hacia arriba. Bien, y aquí nos quedaría únicamente hallar la monotonía de esta función cuadrática. Bien, para ello recordemos que gráficamente lo que podemos ver aquí es que este eje de simetría pues divide a esta parábola en dos ramas, ¿no? Dos ramas que son simétricas. Si notamos que de esta eje de simetría hacia la izquierda, vemos que la parábola va bajando, ¿no? Por lo tanto en esta parte es decreciente. Entonces, y vemos que en el intervalo en que esta parábola es decreciente sería pues desde menos infinito hasta el 1, el lugar donde pasa pues el eje de simetría. Por lo tanto decimos que desde menos infinito hasta 1, f de x es decreciente, puesto que la rama está bajando, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre ahora de la eje de simetría hacia la derecha? Notemos que en esta parte ahora la función está subiendo. ¿Sí? Y sube justamente desde el valor de 1, que se encuentra en la parte de aquí, hasta el más infinito. Por lo tanto, decimos que desde el 1 hasta el más infinito, f de x es entonces creciente. Bien, y encontramos ya la monotonía de esta función cuadrática. Bien, así hemos analizado pues una función cuadrática, hallando pues su gráfico y pues varios de sus parámetros.